Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro Durantia. Y esta vez estamos en la parte 1, en el universo central y los superuniversos. Estábamos viendo el documento número 5, la relación de Dios con el individuo. Hemos visto los 5 primeros epígrafes y hoy empezaríamos el epígrafe 6, el Dios de la personalidad. Estamos en la página 70 del libro regular y sin más preámbulo, pues comenzamos con este epígrafe. 6. El Dios de la personalidad. Y antes de comentar, antes de iniciar la lectura y comentario del epígrafe, vamos a hacer una pequeña afirmación inicial, y es que la cuestión de la personalidad, tal como nos va a decir el revelador, el consejero divino, que hace la revelación precisamente de esta serie de documentos primeros, los 5 primeros documentos relativos al Padre Universal. La cuestión de la personalidad es una cuestión de comprensión progresiva. Digo de comprensión progresiva porque las altas personalidades, es decir, los altos personajes del propósito de ayuda de estas experiencias espaciotemporales, reconocen que ni ellos mismos son capaces de comprender la naturaleza y origen de la personalidad, ya que es un don directamente del Padre Universal, proviene directamente del Padre, controla directamente el Padre. Es una de las pocas funciones que el Padre Universal, en orden a poder sostener estas experiencias espaciotemporales de orden inferior de realidad, es una de las pocas cuestiones que el Padre no ha delegado, sino que se reserva para sí mismo la dotación de personalidad y el control de la misma. Y bueno, pues tanto más será complicado para nosotros, que estamos en un nivel de comprensión extraordinariamente más limitado que el de estos personajes que relatan estos documentos revelatorios, pues tanto más difícil será para nosotros el poder llegar a un atisbo de lo que es la personalidad. Aquí, desde luego, en nuestro mundo, pues entendemos la personalidad como, podríamos decir, pues un estilo característico unívoco que tenemos cada uno de los seres humanos, un estilo que determina la forma en la que reaccionamos pues ante la experiencia vital, un estilo. De ahí pues surge, por ejemplo, el estudio de la personalidad que realiza la psicología, que realiza incluso pues alguna otra corriente espiritual de la cual surge pues esa extraordinaria herramienta, por ejemplo, que es el eneagrama, en la cual, bueno, pues aunque se hace una clasificación de los tipos de personalidad, pues finalmente se hace un reconocimiento de que no hay dos personalidades iguales. De hecho, pues el ser humano que tiene una personalidad correspondiente a su nivel, al nivel de especie pues más inteligente del planeta y además específicamente cualificada con una serie de ayudas espirituales de las cuales carecen el resto de seres vivos, ¿no? El resto pues de los mamíferos más inteligentes. Por otra parte, personalidad denotaría para nosotros pues la capacidad de identificarnos como una identidad separada e independiente de las demás y susceptible, por tanto, de relacionarse con las demás. Es decir, podemos tener una relación personal unos con otros debido a que los seres que se relacionan personalmente estamos dotados de personalidad. Pero claro, nosotros tampoco podemos comprender la naturaleza de la personalidad.
Lo que ocurre es que para nosotros es algo tan normalizado el ser seres personales en estas experiencias en las que naces y, en fin, te relacionas con seres personales y lo diferencias de los seres no personales. Entonces tienes clarísimo que tú eres un ser personal y no te preguntas más, no te preguntas qué es la personalidad y dónde viene la personalidad. Pero implicaría para nosotros pues todo aquello concerniente a la identidad, es decir, cuando un ser es autoconsciente, es decir, autorreferente, es decir, consciente de su propia consciencia, pues cuando un ser tiene capacidad de relación con otro ser, como dos identidades, cuando un ser es consciente de su propia identidad separada de las demás, y cuando un ser además tiene un estilo de reacción ante la experiencia vital diferente a cualquier otro ser, pues eso es lo que nosotros asociamos con la personalidad. Pero veamos lo que relata el libro de Urantia sobre el origen de la personalidad, ya que no nos va a relatar tampoco mucho sobre la naturaleza de la personalidad, ya que este mismo revelador, una altísima personalidad, un altísimo personaje del propósito de evolución, pues reconoce que se queda perplejo cada vez que tiene que hablar del origen de la personalidad. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a leer este texto interesantísimo del libro de Urantia llamado El Dios de la personalidad. Y dice así: el Padre Universal es el Dios de las personalidades. El dominio de la personalidad en el universo, desde la criatura mortal y material más inferior, nosotros, dado que los animales no tienen suficiente avance intelectual como para tener desarrolladas hasta nuestro nivel las facultades que implica la personalidad. Por eso decimos que tiene personalidad potencial el animal, digamos, superior, no humano, los mamíferos superiores, que son pues, básicamente los animales más inteligentes que tenemos en nuestro planeta, tienen una personalidad potencial. Sí que son capaces de relacionarse con otras personalidades, sí que tienen un estilo propio e inconfundible. Quien haya tenido mascotas, pues conoce esto perfectamente. Pero lógicamente su nivel de personalidad pues no está igual de desarrollado que el nuestro, y eso pues es debido a que no hay un nivel intelectual suficiente como para poder realizar como base un discernimiento de lo que implica la personalidad. Bien, decíamos, el dominio de la personalidad en el universo, desde la criatura mortal y material más inferior, se refiere a nosotros, hasta los seres más elevados, con dignidad de creador y condición divina, las deidades existenciales, Padre, Hijo y Espíritu, son seres personales, son aspectos personales del yo soy, resultantes de una autodistribución interna por facultades. Y entonces hay algunas manifestaciones personales del yo soy, Padre, Hijo y Espíritu, y otras impersonales. Por eso dice, hasta los seres más elevados con dignidad de creador y condición divina. El dominio de la personalidad del universo, repetimos, desde la criatura más baja a la más alta, tiene su centro y circunferencia en el Padre Universal. Es decir, depende completamente en origen, naturaleza y destino del Padre Universal. En origen, naturaleza y destino. Dios el Padre es el otorgador, confiere la personalidad. Y el conservador permite que la personalidad se conserve, la otorga y permite que persista la personalidad, el otorgador y el conservador de toda personalidad, de toda. Es decir, todo ser personal con esas características que hemos dado en ese preámbulo, autoconciencia, consciente de su consciencia y consciente de su propia identidad separada de los demás, capacidad de relación con los demás y un estilo unívoco
propio e inconfundible de reacción ante la experiencia vital, todo ser que contenga esas características, que son las que nosotros entendemos de la personalidad. La personalidad, hemos dicho al principio, que es un entendimiento, el que podemos tener de ella, progresivo, porque ni siquiera los reveladores la entienden. Bueno, pues todo ser que tenga las características de la personalidad depende completa y absolutamente en el origen de ser personal y en la conservación de esa personalidad del Padre Universal. Dios el Padre es el otorgador y el conservador de toda personalidad. Y el Padre paradisíaco es asimismo el destino de todas las personalidades finitas. Finitas, bueno, son las que tenemos existencias temporales, lo que dice el libro de Urantia, las criaturas mortales del tiempo y del espacio, lo que diría pues un curso de milagros, por ejemplo, las criaturas fragmentarias, los fragmentos del soñador. El Padre no solo es el otorgador y el conservador, sino es el destino de todas las personalidades finitas, en este caso las que eligen, las que sinceramente eligen hacer la voluntad divina, los que aman a Dios y anhelan ser como Él. Recordemos que en la subrealidad espaciotemporal, los personajes del propósito de involución, es decir, todos aquellos que vamos desde la nada hasta el todo, por ejemplo, pues los seres humanos del planeta Urantia, somos por definición irreales, dado que somos criaturas que tienen nada más que una realidad potencial. Son pensamientos individualizados, personalizados, y que tienen que realizarse y ganarse esa eternidad, y lo realizarán por medio de la evolución hacia las características de la divinidad. Pero eso lo tienen que elegir. Por eso, el Padre es el destino de todas las personalidades. Dice el libro Urantia a las finitas porque se está refiriendo a nosotros, porque esto es una revelación que se refiere a nosotros. Tampoco nos importa tanto que sea el destino de todas las personalidades. Bueno, es el destino de todas las personalidades, entre ellas las personalidades finitas. ¿Pero cuáles? Las que eligen realizarse, hacerse reales, hacer la voluntad divina, los que aman a Dios y anhelan ser como Él. Dice, la personalidad es uno de los misterios no resueltos de los universos. Aquí es donde nos empieza a reconocer este revelador que la personalidad es un misterio. Es uno de los grandes misterios no resueltos en los universos. Es decir, en la subrealidad espaciotemporal, el concepto de personalidad no es absoluto nada más que para las deidades existenciales, Padre, Hijo y Espíritu. Y en algún sitio nos dirán que presumen que el Hijo y el Espíritu conocen la naturaleza de la personalidad, dado que como es algo que se reserva al Padre y no delega, pues que se presume que sí, pero en fin, tampoco lo tienen claro. La personalidad es uno de los misterios no resueltos de los universos. Podemos formar conceptos apropiados de los factores, dice, se refiere a ellos mismos, a los reveladores. Podemos, los reveladores, podemos, estas altas personalidades que somos, del conjunto de personajes del propósito de evolución, podemos formar conceptos apropiados de los factores que entran en la composición de las diversas órdenes y niveles de personalidades. Pueden ver que, bueno, pues de toda esa estructura organizativa jerarquizada del propósito final de estas experiencias espaciotemporales,
hay numerosísimas huestes y órdenes de diversas personalidades, cada una de uno de los dos subpropósitos, del de evolución o del de involución. El de involución, las criaturas ascendentes; el de evolución, las criaturas descendentes. Por lo general, hay numerosísimas órdenes de personalidades de las cuales dicen estos reveladores: podemos formar conceptos apropiados de los factores que entran en la composición de las diversas órdenes y niveles de personalidades. Pues distinguimos a unas de otras. No es lo mismo la personalidad humana material que la personalidad, pues, de un alto personaje del plan de evolución. A nivel, por ejemplo, de universo central de Abona, no es lo mismo. Ellos diferencian unas personalidades de otras. Dice, pero no comprendemos plenamente la verdadera naturaleza de la personalidad misma. Es lo que nos ocurre a nosotros, por ejemplo, con otro de los grandes misterios. Hay varios grandes misterios, pero hay 4 grandes misterios en la subrealidad esta cósmica, en este gran universo en el que se desarrolla la aventura espaciotemporal. Hay 4 grandes misterios. Es el espíritu, la mente, la gravedad energética física y la personalidad. De hecho, para que nosotros lo entendamos, se habla de gravedad mental, gravedad espiritual, gravedad de personalidad y gravedad física. Y hay unos centros de gravedad de cada uno de esos 4 grandes misterios. Pues, por ejemplo, el centro absoluto de la gravedad física en el gran universo, en el conjunto de toda la subrealidad espaciotemporal, formada por el entramado Paraíso Abona y los 7 superuniversos, más las creaciones del espacio exterior, el centro absoluto de toda gravedad física es el Paraíso Bajo. El centro absoluto de toda gravedad espiritual es el Hijo Eterno. El centro absoluto de toda gravedad mental es el Espíritu Infinito. Y el centro absoluto de toda la gravedad de la personalidad es el Padre Universal. Decía, todo esto venía a cuento de entender qué es lo que sienten los reveladores con respecto a la personalidad, que es lo mismo que sentimos nosotros con respecto a la gravedad física. La gravedad física la medimos, formulamos incluso conceptos sobre ella, con ecuaciones matemáticas que obedecen a esos conceptos, y tiramos una piedra o se cae una manzana de un árbol y, bueno, pues tenemos claro qué es lo que ocurre. Los cuerpos se atraen con fuerza directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional a las distancias. Lo medimos todo, pero no tenemos ni puñetera idea de qué es la gravedad y de por qué está ahí y de por qué los cuerpos se atraen. No lo sabemos. Bien, pues esto es lo que les ocurre a los reveladores con la personalidad. No entienden la naturaleza de la personalidad. Es uno de los grandes misterios, junto con el espíritu, la naturaleza espiritual, la mente, la naturaleza mental y la gravedad, perdón, y la personalidad. Es decir, esos 4 misterios: personalidad, espíritu, mente, gravedad física. No comprendemos plenamente la verdadera naturaleza de la personalidad misma. Percibimos claramente los numerosos factores que, cuando se combinan, constituyen el vehículo de la personalidad humana. En concreto, bueno, pues, ellos comprenden bastante bien la personalidad humana. Cuando dicen humana, dicen de la especie inteligente a partir de que tiene autoconsciencia y capacidad de distinción moral entre el bien y el mal, de la especie inteligente de cada uno de los planetas habitados. Nos dicen a nosotros los humanos, pero no los humanos Durantia. Los humanos sería cualquiera de las especies inteligentes con consciencia de autorreferencia y capacidad de distinción moral de cualquier planeta habitado. Bien, pues dice que comprenden plenamente la verdadera perciben claramente los numerosos factores que, cuando se combinan, constituyen el vehículo de la personalidad humana, que es lo que nos van a explicar.
pero no comprendemos plenamente la naturaleza y significación de tal personalidad finita, ni en el caso de las identidades más relativas e inferiores, como seríamos pues, los humanos físico-materiales, ni siquiera en ese caso, pese a conocer perfectamente los factores que en función de su combinación dan como resultado una personalidad humana, pero no comprenden la naturaleza y significación de esa personalidad humana. Les ocurre como nosotros con la gravedad. Está aquí, vemos cómo se manifiesta, la medimos, en fin, hasta hemos medido a nivel de formulación de teorías generales de la acción de la gravedad en nuestro entorno, pero no tenemos ni idea de qué es, ni de dónde proviene y de por qué está ahí, de por qué los cuerpos se atraen. Bueno, pues es lo mismo que les ocurre. Dice, la personalidad es potencial en todas las criaturas que posean una dote de mente. Bien, ya nos empiezan a caracterizar eso que ellos conocen perfectamente de la personalidad. Es decir, para poder tener personalidad hay que tener mente. La mente es otro de los 4 grandes misterios universales. Nos dice el libro Urantia. La dotación mental proviene de ese aspecto manifestado del yo soy que se le ha venido a llamar el espíritu infinito. Ese aspecto manifestado personal del yo soy que se le ha venido a llamar el espíritu infinito. El espíritu infinito es el responsable de la dotación de mente en esta subrealidad espaciotemporal. Bien, pues nos dice, para poder manifestar personalidad, previamente hace falta manifestar mente. No nos engañemos. La manifestación de la mente no es solo nuestra mente consciente. Cuidado, cuidado, que no es el particular funcionamiento que tenemos cerebral en esta experiencia físico-material. Es que hay otros tipos de mente también. Pero bueno, requisito para que haya personalidad, primero que haya mente. La personalidad es potencial en todas las criaturas que poseen una dote de mente, desde un mínimo de autoconciencia, un mínimo, hasta un máximo de conciencia de Dios. ¿Cuál es el mínimo de autoconciencia? Pues el mínimo de autoconciencia es el mínimo de ser consciente de tu propia consciencia y de tu identidad separada. Por eso decimos que en los animales la personalidad es potencial, porque algunos se aproximan a ese mínimo de autoconciencia y otros no. Y bueno, pues por tener un nivel comparativo, el ser humano de Urantia es plenamente consciente de su autoconsciencia. Pero eso es un nivel mínimo, porque fíjate, luego pone el máximo en la conciencia de Dios. Esto tiene algo que ver con los niveles de conciencia, según nos habla en otros reveladores de ellos. El libro de Urantia habla también, pero ahí me gusta la sencillez con la que trata Ramta este tema, que dice que hay 7 niveles de conciencia en nuestra fase evolutiva. En nuestra fase evolutiva humana habría 7 niveles de conciencia. Primero, el de supervivencia y reproducción. Es lo que te interesa, la supervivencia y la reproducción. Eres consciente de los procesos que tienen como finalidad sobrevivir y reproducirte. Segundo, el del dolor y victimismo. Ya vas siendo consciente de algo más que sobrevivir y reproducirte. Tercero, el del dominio y poder. Cuarto, el del amor expresado. Quinto, el del amor sentido. Sexto, el de ver a Dios en todas las cosas. Séptimo, el sentir que tú eres Dios. Este último, séptimo, yo soy Dios, es este máximo de conciencia de Dios al que se refiere aquí el libro de Urantia. Dice, la personalidad es potencial en todas las criaturas que poseen una dote de mente, desde un mínimo de autoconciencia, en el ser humano podría ser el nivel 1 de conciencia de supervivencia y reproducción, hasta un máximo de conciencia de Dios, el nivel 7, yo soy Dios. Bien. Pero la dote mental por sí sola no es personalidad. No. La personalidad es algo más. A nosotros nos parece increíble esta afirmación. ¿Cómo que si se tiene mente eso no basta para tener personalidad? No es automáticamente incorporado
que tener autoconsciencia implica tener personalidad? Nos dice el libro de Urantia. No, tenéis que saberlo. No, no es solo tener una dotación mental, tener personalidad. La dote mental por sí sola no es personalidad, ni tampoco el espíritu ni la energía física. Ser espíritu por sí solo no implica tener personalidad. Ser un sistema físico viviente por sí solo no implica tener personalidad. La personalidad es la cualidad y valor en la realidad cósmica exclusivamente otorgada por Dios el Padre a estos sistemas vivientes con dote mental, o bien algunos sistemas físicos de energía viviente, o bien con dote espiritual. Estén cualesquiera de esos factores, si no hay dote de personalidad específico, no conllevan esos otros factores la personalidad. ¿De acuerdo? En ese sentido, los misterios precedentes no implican el misterio consecuente. Los misterios precedentes, mente, espíritu, gravedad, no implican el misterio consecuente de personalidad. La personalidad, repetimos, es la cualidad y valor en la realidad cósmica, en este universo espaciotemporal, esta subrealidad espaciotemporal, exclusivamente otorgada por Dios el Padre a estos sistemas vivientes de energías. Aquí energías no se refiere solo a la energía física, ya lo explicamos en el prólogo. Energía es un concepto muy amplio. Hay energía mental, hay energía espiritual, hay energía física. Todo pensamiento originario aquí se manifiesta con muy diferentes formas de energía. Exclusivamente otorgada por Dios el Padre a estos sistemas vivientes de energías asociadas y coordinadas de materia, mente y espíritu. Lo explica después. Repetimos la frase. La personalidad es la cualidad y valor los que sean, porque ni ellos conocen la naturaleza de la personalidad, es la cualidad y valor en esta subrealidad espaciotemporal, en la realidad cósmica, exclusivamente otorgada por Dios el Padre a estos sistemas vivientes de energías asociadas y coordinadas de materia, mente y espíritu. Un sistema viviente que tiene coordinado materia, mente y espíritu. Por ejemplo, el ser humano. Bien, ¿cómo se iba a realizar una exploración de las infinitas posibilidades desde la nada al todo si no tuviésemos la personalidad, la capacidad de relacionarse unos con otros, siendo precisamente la separación uno de los elementos centrales del diseño de estas experiencias? Vivir la separación como opuesto a la unidad. ¿Cómo se podría realizar sin una capacidad relacional entre unos fragmentos aparentemente separados y otros? ¿Cómo se iba a poder realizar ese propósito sin conferir la personalidad temporal, humana, material? Dios es el dador de toda personalidad. La personalidad no es tampoco un logro progresivo, no. La personalidad la otorga el Padre, ¡pum!, ahí está. No es de alcance. Lo que se alcanza es la divinización de la personalidad, pero la personalidad es la personalidad. La personalidad puede ser material o espiritual. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos una personalidad material, dado que nuestra experiencia vital en estas instancias físico-materiales y con este nivel de involución y por lo tanto de mentalidad, nuestro componente mayoritario de experiencia es el material. Entonces tenemos una personalidad que se le llama personalidad material. La personalidad puede ser material o espiritual. Espiritual, bueno, pues seres que ya están en otras fases y que, bueno, pues su experiencia ya no involucra la dimensión físico-material. La personalidad puede ser material o espiritual, pero o hay personalidad o no hay personalidad. O la hay o no la hay. Lo que es distinto de personal
lo impersonal, lo llama el libro de Durantia, no alcanza nunca el nivel de lo personal, no se consigue por logro, excepto por acción directa del Padre del Paraíso. Es decir, que una piedra no va nunca a tener personalidad, salvo que el Padre conceda personalidad. No es de logro. Luego hay mucho que decir aquí en cuanto a, que lo va a decir el libro Durantia ahora, en cuanto a nuestro propio caso. Nuestro propio caso hay mucho que decir, pero lo va a decir el libro Durantia ahora. El otorgamiento de la personalidad, continúa el libro Durantia, es la función exclusiva del Padre Universal, la personalización de los sistemas vivientes de energía que Él otorga con los atributos de conciencia creadora relativa y con el correspondiente control en forma de libre albedrío. La personalidad sobre la personalidad se sustenta una conciencia creadora relativa. Fijaos que el libro Durantia, sin hablar de planificación, hablando solo de manifestación, sin hablar en los términos en los que hablan los textos modernos de lo que ocurre en realidad, sin embargo, sí que nos habla de que los personajes de manifestación, por ejemplo, los personajes físico-materiales, sí tenemos una conciencia creadora. Fijaos, importante, importante. Y sobre la personalidad se monta también el libre albedrío. Sin personalidad no habría conciencia creadora ni habría libre albedrío. Esta frase es importante, importante, porque nos ayuda a ordenar el por qué nosotros tenemos conciencia creadora y libre albedrío, porque tenemos el don de la personalidad, concedido exclusivamente por el Padre. Repetimos, el otorgamiento de la personalidad es la función exclusiva del Padre Universal. La personalización de los sistemas vivientes de energía que Él otorga, fijaos que cuando el yo soy prepara la emergencia de la subrealidad espacio-temporal, también realiza autodiferenciaciones internas para luego poder autodistribuirse en aspectos personales e impersonales. Él mismo se personaliza de forma triple, ¿de acuerdo? Padre, el Hijo, el Espíritu. La personalización de los sistemas vivientes de energía que Él otorga con los atributos de conciencia creadora relativa, conciencia creadora, y con el correspondiente control en forma de libre albedrío. Doy personalidad para que haya conciencia creadora y haya libertad de elección. La personalidad es el presupuesto de la conciencia creadora y de la libertad de elección. No hay personalidad aparte de Dios el Padre, y no existe personalidad ninguna sino por Dios el Padre. No existe personalidad aparte de Dios el Padre. Ninguna. Ni los oscuros, tampoco. No existe. No hay fuera. Importante. Ni los cafres, no. Importante. Otra cosa es que se realicen divinizándose o no. Pero personalidad, dotación de personalidad, tienen. Los atributos fundamentales del yo humano, ya hablando más específicamente de nuestro caso, así como el núcleo en forma de ajustador absoluto de la personalidad humana, ahora nos está hablando del ajustador del pensamiento. El ajustador del pensamiento. Recordemos un poquito unas ideas básicas del ajustador del pensamiento.
un fragmento divino directamente del Padre en la mente de cada una de sus criaturas, con dote mental y con autoconciencia y capacidad de discernimiento moral. Ajustador del pensamiento, un fragmento divino directamente del Padre, prepersonal, carente de personalidad, situado en la mente, sistemas vivientes de energía con dote mental, situado en la mente de criaturas que tienen un nivel tal que manifiesta autoconciencia, consciencia de autorreferencia y conciencia moral, capacidad de distinción entre el bien y el mal. Ahí llega el ajustador del pensamiento. Pero no tiene que ver con la personalidad. La personalidad es otra cosa, diferente. Los atributos fundamentales del yo humano, así como el núcleo en forma de ajustador absoluto de la personalidad humana. ¿Por qué dice absoluto? El núcleo en forma de ajustador absoluto de la personalidad humana. Porque el ajustador del pensamiento te acompaña y te puede guiar, es el Cristo en ti, hasta el final de la carrera ascensional. Te puede llevar hasta el final. El ajuste del pensamiento es absoluto en la personalidad humana. Son dones del Padre Universal, que actúa en su dominio exclusivamente personal del ministerio cósmico. Dominio exclusivamente personal del ministerio cósmico. El Padre Universal, ya lo vimos en el prólogo, delega todas sus funciones, pero se reserva la función de control y sostén y otorgamiento de personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice, actúa en su dominio exclusivamente personal del ministerio cósmico. El ministerio cósmico es la ayuda que se presta para bajar a la nada y luego subir al todo. Esa ayuda en el ámbito personal es, lógicamente, avalada, sostenida, controlada, permitida por el Padre Universal. Los ajustadores de estado prepersonal, los ajustadores no tienen personalidad, son fragmentos del mismo Padre, de la unidad, conjunto espiritual, Dios filiación, en la mente de cada uno de las criaturas fragmentarias. Pero no tienen personalidad. Y ahora veremos por qué no tienen personalidad. Los ajustadores de estado prepersonal habitan numerosos tipos de criaturas mortales, asegurando así que estos mismos seres puedan sobrevivir la muerte para personalizarse como criaturas morontiales. Paso del nivel físico-material al nivel físico-morontial y luego al nivel espiritual. Es decir, el ajustador del pensamiento va guiando. Bueno, en estadios inferiores guía al Espíritu Santo porque las ayudas al principio pues no las recibimos, no tenemos una capacidad de recepción de ayudas. Entonces al principio tienen que venir aquí personajes físicos a revelarnos cosas, verlos entre nosotros con nuestros sentidos físicos, libros escritos. Luego nos dicen esos personajes y esos libros, atended a una voz que es el Espíritu Santo. Y luego nos dirán, para finalmente reconocer al Cristo en ti. Ese reconocimiento del Cristo en ti es el ajustador del pensamiento urantiano. Los ajustadores de estado prepersonal habitan numerosos tipos de criaturas mortales, repetimos, asegurando así que estos mismos seres puedan sobrevivir la muerte, los físico-materiales, para personalizarse como criaturas morontiales de la dimensión colindante, con la posibilidad de alcanzar el último logro espiritual, tercer gran nivel de manifestación, 3 grandes niveles de manifestación a nuestro alcance así de comprensión, porque luego hay más. Ponte que son 7, pero bueno, los 3 así a nuestro alcance son físico-material, siguiente morontial, siguiente espiritual. Entonces el ajustador del pensamiento está
en la criatura físico-material, impulsa su tránsito a la físico-morontial e impulsa su tránsito a la espiritual. Porque cuando un fragmento del Espíritu de Dios, del Dios eterno, cuando un fragmento del Espíritu del Dios eterno, la dádiva prepersonal del Padre personal, la dádiva prepersonal del Padre personal. ¿Por qué el Padre, que es personal, da una dádiva prepersonal a una criatura mortal evolutiva del tiempo y del espacio? Porque previamente a esa criatura le ha dotado de personalidad. Y cuando esa criatura adquiera la conciencia crística, es decir, se fusione mentalmente con el ajustador, con ese fragmento divino en su mente, le dará personalidad al ajustador. Por eso el ajustador del pensamiento es prepersonal, porque si no habría dos personalidades. Y lo que hace el ajustador del pensamiento es divinizar a una personalidad previamente otorgada por el Padre. Entonces el Padre ha otorgado personalidad a la criatura con potencial de realización divina y le envía el ajustador del pensamiento para que vaya influyendo junto con otras influencias y ayudas en que esa personalidad se vaya divinizando y vaya pasando del logro físico-material al logro morontial al logro espiritual. Porque cuando, repetimos, un fragmento del Espíritu de Dios, del Dios eterno, la dádiva prepersonal del Padre personal, habita en la mente de tal criatura dotada de personalidad, ciertamente esta personalidad finita, este ser humano, por ejemplo, posee el potencial de lo divino y lo eterno y aspira a un destino semejante al último, a un intento de comprensión de lo absoluto. El que nosotros podamos realizarnos divinizándonos hasta llegar al destino final de pasar, como diría un curso de milagros, de la percepción al conocimiento, depende estrictamente del tener un ajustador del pensamiento, un fragmento divino del mismo Padre, prepersonal, que se fusiona con nuestra personalidad cuando logra un nivel mínimo de divinización. Este ajustador del pensamiento confiere a la personalidad finita que somos el potencial de lo divino y lo eterno, y la aspiración a un destino semejante al nivel absoluto, por encima del finito, al nivel coabsoluto, y finalmente al nivel absoluto, infinito y eterno del yo soy. Muy finalmente. Muy finalmente. Pero es, por eso el ajustador, por eso dice antes del ajustador, núcleo en forma de ajustador absoluto de la personalidad humana. Va ajustando la personalidad humana, que en principio es finita, físico-material, y luego ya se convierte en finita, físico-morontial, hasta que se produce la fusión, y ahí ya tiene alcanzado la actualidad de logro de lo infinito. Sigue siendo potencial, pero ya la posibilidad de realización es segura y no hay vuelta atrás. Estos son conceptos complejos del libro de Durantia que habrá que ir explicándolos poco a poco. Pero bueno, vamos a empezar ya a hablar un poco de ello según nos vaya apareciendo en el texto. La capacidad para la personalidad divina es intrínseca en el ajustador prepersonal. Sin él no podríamos aspirar a la divinización. Él es el que va ajustando la personalidad, hemos dicho. Fase físico-material. Va ajustando hasta que puede pasar esa personalidad a otra de fase físico-morontial. Sigue ajustando hasta que puede pasar a una de fase espiritual. Y sigue ajustando a niveles absolutos, niveles coabsolutos y a niveles infinitos, absolutos y eternos. La capacidad para la personalidad humana existe potencialmente en la dote de mente
cósmica del ser humano. Ser humano, hemos dicho antes, autoconsciente, es decir, consciente de su propia consciencia, es decir, autorreferente, es decir, con consciencia de autorreferencia y capacidad de distinción moral. Con eso ya hay capacidad para tener personalidad humana. Pero para tener personalidad divina es necesario el ajustador del pensamiento. Es decir, el Padre te concede personalidad porque ya tienes suficiente nivel mental como para tenerla. Ahí la tienes. Pero con eso no pasas de la nada al todo. Para pasar de la nada al todo hace falta el ajustador del pensamiento. El Cristo en ti, que va ajustando la personalidad previamente concedida. Pero la personalidad experiencial del hombre mortal no es observable como una realidad activa y funcional hasta después de que el vehículo de la vida material, el cuerpo, de la criatura mortal, haya sido tocado por la divinidad liberadora del Padre universal, siendo así lanzado a los mares de la experiencia como personalidad autoconsciente, autodeterminada, relativamente todavía, y autocreadora. Es decir, que tenemos capacidad potencial de ser reales, de realizarnos. Tenemos una capacidad potencial que cuando alcanzamos la conciencia crística, dice el libro Durantia, cuando nos fusionamos con el ajustador del pensamiento, esa capacidad potencial de divinización deviene en actual, en real. Ya ahí nos realizamos y ya ahí la carrera ascensional es segura. Y hasta el momento de fusión con el ajustador del pensamiento, dicho por otros textos, adquisición de la consciencia crística, hasta ese momento hay una capacidad potencial que depende del libre albedrío y puede llegar a la actualidad de realización o no. O no. Somos fragmentos irreales. Tenemos el don de la libre elección de si queremos realizarnos o no. Funciona siempre. La identidad divina, el soñador, el conjunto Dios-filiación, que aquí aparece como un árbol de conciencia, eso nunca puede extinguirse, porque el espíritu, que es lo que somos, es y será por siempre. Pero los fragmentos experienciales de ese soñador, las hojitas del árbol finales, tienen la capacidad de realizarse y de venir en divinas si lo eligen. Y esa es la gran maravilla del el propósito de designio final del yo soy al permitir la exploración de las infinitas posibilidades. En esta concreta pasando de la nada al todo. Esa es la maravilla, que no lo impone. No lo impone a toda criatura fragmentaria, a todo fragmento, a toda hojita del árbol en que consiste todo el soñador, cada uno de los soñadores, le permite elegir si se quiere divinizar o no. Y pone unas ayudas. Le da personalidad, con lo que implica, cuando tiene suficiente nivel mental, ya lo hemos explicado. Y le proporciona un elemento de divinización, el ajustador de la personalidad, el Cristo, el elemento de divinización en toda mente que tiene ya la capacidad de discernimiento espiritual. Y ya el libre albedrío opera. El yo material es verdadera e incualificablemente personal. Esta personalidad que aquí tenemos, que es la que conocemos, la nuestra, la de los seres humanos, bueno, pues es incualificablemente personal. El yo material, aquí, desde luego, la personalidad material pues está dominada
con un sistema de creencias que obedece a una involución total hasta la nada. Bueno, pero hay personalidad, es un don exclusivamente otorgado por el Padre, hay herramientas para ajustar la personalidad e ir divinizándola hasta conseguir el propósito de destino final, que es volver desde la surrealidad espaciotemporal a la realidad originaria, espiritual, infinita, absoluta y eterna. El yo material tiene personalidad e identidad. Nosotros tenemos personalidad y tenemos identidad. Identidad temporal. Claro, nuestra identidad ahora mismo, fulanito de tal, la físico-material, la concreta de esta vida, pues acaba en la experiencia físico-material, acaba el vehículo corporal y esta identidad es temporal. Lo que pasa que nosotros, como la personalidad es eterna, volvemos a montar otra identidad en la dimensión colindante, preparatoria de la siguiente experiencia físico-material. La identidad es temporal, la personalidad se ajusta, pero es eterna. Pensemos en el árbol, el soñador y el árbol, cómo va extendiéndose hacia la exploración de las infinitas experiencias. Pensemos en el árbol. Identidades tantas como hojas. Las hojas se caen al suelo del árbol, pero nace otra hoja. La personalidad vincula a la hoja antigua con la hoja nueva, en la ramita que las tiene. La ramita se cae, pero está vinculada la ramita antigua y la ramita nueva con la rama mediana, y así hasta el tronco. Y de ahí viene la personalidad originaria. En fin, yo no sé por qué hablo con tanta seguridad de estas cosas, porque es pura especulación la que realizo a partir de esta información, que ellos mismos dicen que tampoco lo tienen muy claro. Pero bueno, así tendrá que ser. El yo material tiene personalidad e identidad. Identidad temporal. El yo material, acaba el vehículo material y esa identidad se va. El ajustador espiritual prepersonal también tiene identidad, pero esta vez es identidad eterna. El Cristo en ti tiene una identidad eterna. Vaya, que es un fragmento de ti mismo. El libro de Urantia es que no nos habla del conjunto Dios-filiación, porque el libro de Urantia no nos habla de los planos de planificación. Pero la realidad originaria, el yo soy, es un conjunto Dios-filiación. Entonces el Cristo en ti es un fragmento de tu ser, en tu mente. No podía ser de otra forma. Es eterno, es inmutable, es tu naturaleza real. Claro, esta forma de explicarlo es más moderna. Hay que armonizarla con lo que dice el libro de Urantia. Pero esa es la realidad. ¿Es tu yo superior? No, ni siquiera es tu yo superior. Es tu ser. Es tu ser con mayúsculas. Por eso tiene identidad, identidad eterna. Es un fragmento del ser que permitirá la realización de un fragmento del soñador hasta, si la lleva hasta sus últimas consecuencias, esa divinización, poder ser considerado como si hubiese sido una creación, no dentro de la subrealidad espaciotemporal, algunos textos la llaman fabricación, sino una creación de pleno derecho en el orden originario, como si hubiese sido realizada en la realidad original. En esa extensión constante de la que nos hablan los textos, de esa unidad que es Dios-filiación. Bueno, pues como si hubiese sido creada con todas las garantías de la realidad originaria, pues eso es lo que
nos permite el Padre con la dotación de personalidad. Que estos fragmentos, fusionándose con el ser, adquiriendo conciencia crística, finalmente acaben pasando de ser irreales como somos ahora. Todo esto es irreal. También es irreal el personaje y el disfraz, por supuesto. El disfraz es esa identidad temporal. El personaje también es irreal. Pero lo único real aquí es el ser, el ajustador del pensamiento, un fragmento de la unidad Dios-filiación y la personalidad dotada por el Padre para que pases de una personalidad material, el Cristo en ti la va ajustando hasta que llegues a esa personalidad eterna, absoluta e infinita, como si hubiese sido generada en esa continua extensión de la unidad Dios-filiación en la realidad original. Esto es bastante abstracto, bastante complejo. No nos preocupemos por no entenderlo porque no podemos alcanzar una plena comprensión de esto. Nos lo cuentan como a niños y aquí pues unos niños se lo cuentan a otros y ya está. Y entonces tener un atisbo de comprensión es lo máximo que podemos alcanzar. Esta personalidad material y esta prepersonalidad espiritual son capaces de unir de tal manera sus atributos creadores para traer a la existencia la identidad superviviente del alma inmortal. Cuando ya hay una fusión, cuando la personalidad material elige divinizarse y adquiere la consciencia crística, ya no hay vuelta atrás, queda un largo camino ascensional, pero ya se ha decidido la realización. Ya no cabe la extinción de esa personalidad material potencial. Eso se puede alcanzar aquí en esta vida, en el plano físico-material, aunque lo normal, aquí solo lo alcanzan los que llamamos iluminados, lo normal es alcanzarla en la fase morontial, ¿vale? Esa fusión con el Cristo en ti, lo normal es alcanzarla en la fase morontial. Por supuesto, después de todo el ciclo de reencarnación en el plano físico-material. Pues una última vida del ciclo de reencarnación podría ser iluminarse, pero tampoco tiene por qué ser así. Tú puedes acabar el ciclo de reencarnación, no haberte iluminado, pasar al plano físico-morontial y ahí sí, a iluminarte, que es sinónimo de adquirir consciencia crística, que es sinónimo de fusionar. Y leo la personalidad material con la prepersonalidad espiritual. Es decir, tu propia personalidad con el ajustador del pensamiento. Son capaces de unir de tal manera sus atributos creadores para traer a la existencia la identidad superviviente del alma inmortal. Bueno. Así que habiendo proporcionado los medios para el crecimiento del alma inmortal, una personalidad material en este nivel y un fragmento del ser que eres, el Cristo en ti, el Espíritu presente. Así que habiendo proporcionado los medios para el crecimiento del alma inmortal y habiendo liberado al ser interior del hombre de las cadenas de la dependencia absoluta de la causación antecedente, habiendo superado el ciclo de reencarnaciones en el nivel físico-material en el cual tienes que nacer obligatoriamente de mujer y tal y cual, ¿no? O sea, es decir, habiendo liberado al ser interior del hombre de las cadenas de la dependencia absoluta de la causación antecedente, habiendo liberado al ser interior del plano físico-material, el Padre se hace a un lado. Ahora bien, el Padre se hace a un lado en el sentido, el Padre despliega las ayudas, el Padre permite que los fragmentos del ser acompañen a esas criaturas con potencial de realización. Y luego se hace un lado, claro. El Padre dispone los medios y delega.
Ahora bien, el hombre ya liberado de las cadenas de la respuesta a la causación, en este sentido de dependencia absoluta de la causación antecedente, esto se puede explicar también de alguna otra forma. Tú te quieres venir desde el nivel morontial o astral, la dimensión colindante, como la queramos llamar, te quieres venir a la físico-material y te tienes que esperar a que haya una oportunidad, porque tienes que nacer de mujer previa unión sexual, etcétera, etcétera. Ahora bien, el hombre ya liberado de las cadenas de la respuesta a la causación, al menos en lo tocante al destino eterno, y habiéndose proporcionado los medios para el crecimiento del yo inmortal, del alma, la creación o la inhibición de la creación de este yo superviviente y eterno, que es suyo por elección, depende de la voluntad del hombre. Te permito, qué antiguo queda esa expresión, por favor. Los medios para pasar de la nada al todo están, de cada uno de los fragmentos, de cada una de las hojitas del árbol. Los medios están. Entonces, la exploración de las infinitas posibilidades es precisamente tener unos medios y en una infinidad de circunstancias, pues poder ir evolucionando, divinizándose y realizándose. Los medios están, por los cuales te puedes ir liberando de cada uno de los diseños evolutivos por niveles. Te vas liberando, pues, por ejemplo, de la dependencia absoluta de la causación antecedente. Bien, los medios están. ¿Por qué el padre se hace a un lado? Porque el padre ya ha dispuesto los medios y ha dotado de libre albedrío. Esto, si no hubiese libre albedrío de las hojitas de las últimas criaturas en el último nivel experiencial, si no hubiese libre albedrío sería una pantomima. Es que aquí lo interesante, lo bonito, lo maravilloso, lo divino es que haya libre albedrío y que se adquiera experiencia porque se elige y se elige y se elige y se puede elegir no evolucionar, se puede elegir no evolucionar. Los fragmentos pueden elegirlo. ¿Qué más le da al árbol que haya hojitas que se pierdan? Si las hojitas no son reales y lo real es el árbol, lo que permanece, lo inmutable, es el árbol. La hojita es temporal. La hoja es caduca. Leemos otra vez. Ahora bien, el hombre ya liberado de las cadenas de la respuesta a la causación, al menos en lo tocante al destino eterno, es decir, te has fusionado con el ajustador y ya has elegido. A partir de ahí una carrera ascensional hasta el destino eterno muy larga, pero ya te has liberado de las cadenas, como dice aquí, de la respuesta a la causación. Y habiéndose proporcionado los medios para el crecimiento del yo inmortal, del alma, la creación o la inhibición de la creación de este yo superviviente depende del libre albedrío. De este yo superviviente y eterno que es suyo por elección depende de la voluntad del hombre. Por eso el padre se aparta. Yo pongo los medios y ya la gran maravilla de que cada uno desde la nada vaya eligiendo, con el sistema de ayudas correspondiente, regresar al todo. Ningún otro ser, fuerza, creador, ni agencia en todo el vasto universo de los universos puede interferir en medida alguna en la absoluta soberanía del libre albedrío del ser mortal, tal como éste opera en el ámbito de la elección, en lo que se refiere al destino eterno de la personalidad del mortal que hace su elección. Esto es una buena noticia. Bueno, estas experiencias físico-materiales aquí te pueden tener dominado, te pueden meter en la cárcel, en fin, ser absolutamente dependiente de las cadenas de la respuesta a la causación. Pero
eres absolutamente libre en tu mente y nadie, ningún otro ser, fuerza, creador ni agencia, habla de todos los personajes posibles de la gran obra de teatro universal, ninguno puede interferir en tu determinación por tu libre albedrío de tu voluntad de realizarte y divinizarte. Ninguno. Y eso, hemos dicho, libre albedrío tiene base en la personalidad. Sin la concesión por el padre de la personalidad, eso no podría ser. En lo que toca a la supervivencia eterna, Dios ha decretado la soberanía de la voluntad material y mortal, y ese decreto es absoluto. Aun en los niveles más bajos de experiencia como es el nuestro, con este nivel de locura, de sin Dios, de caos, de confusión, de sinsentido y de absurdo, que incluso después de mucha evolución todavía percibimos en el mundo, incluso en este ambiente, Dios ha decretado la soberanía de la voluntad material y mortal, y ese decreto es absoluto, y nadie puede interferir. Si tú quieres realizarte y divinizarte, nadie lo puede impedir. Y eso es una noticia extraordinaria. Y no deberíamos los estudiantes de espiritualidad caer en el error de una forma consciente o inconsciente, convalidar la idea de que el opuesto oscuro del sistema dual en el que estamos puede evitar que alcancemos la realización. No puede. Es un decreto absoluto del Padre. Otra cosa es que lo elijas. Pero si tú lo eliges, nadie lo puede evitar. Ni aquí, ni allí, ni en la República Popular, como el que decía aquel. Nadie. El otorgamiento de personalidad a la criatura confiere una liberación relativa a partir de la respuesta esclavizada a la causación antecedente. Llega la personalidad y pasas de ser un sistema de energía viviente completamente autómata y dependiente a ser completamente autónomo. Es la personalidad la que lo permite. El otorgamiento de personalidad a la criatura confiere una liberación relativa, porque estamos todavía en un nivel muy bajo. Tenemos que conseguir, en la carrera ascensional, hacer que esa liberación relativa sea absoluta. Pero desde el momento en el que recibimos personalidad, y personalidad se recibe desde el momento en que hay unos niveles mínimos de autoconsciencia, de referencia y de conciencia moral, a partir de ahí, las personalidades de todos estos seres morales, evolutivos u otros, aquí no hay reglas fijas porque hay otras órdenes de personalidades que no son evolutivas, pero son también ascensionales, son también ascendentes. Esto es difícil de comprender por nosotros, pero sí. Por ejemplo, los serafines. Están centradas en la personalidad del Padre Universal. Repetimos, el otorgamiento de personalidad a la criatura a partir de un cierto nivel intelectual, porque los animales tienen personalidad potencial. Ya manifiestan rasgos de personalidad, pero es potencial. Ya recibirán la dote de personalidad cuando alcancen, bueno, pues esos fragmentos alcancen el nivel mental de discernimiento mínimo intelectual como para tener discernimiento espiritual, ni más ni menos. Repetimos, el otorgamiento de personalidad a la criatura confiere una liberación relativa, no es absoluta, la liberación absoluta viene cuando ya se ha salido de la subrealidad espaciotemporal, a partir de la respuesta esclavizada a la causación antecedente, a partir de la naturaleza animal puramente dicha,
respuesta esclavizada a la causación antecedente, y las personalidades de todos estos seres morales, si no hay moralidad, no recibes personalidad, o capacidad de distinción de moralidad. Evolutivos u otros, evolutivos, nosotros, pero también hay personajes descendentes del propósito de ayuda que se convierten en ascendentes, porque son eventuados o creados esos personajes en bajos niveles del sueño, ponte que sea nivel quinto, sexto, y bueno, esos también son susceptibles de, ¿por qué les vas a privar a esos personajes porque sean del propósito de evolución y no de involución, de ser convalidados luego en la realidad? Claro, claro. En fin. Están centradas en la personalidad del Padre Universal. Decía antes, tienen centro y circunferencia. El Padre es centro y circunferencia de todas las personalidades de todo el universo. Espacio-temporal. Ellos son atraídos siempre hacia su presencia en el paraíso. La gravedad de la personalidad. Hay una gravedad de la personalidad que todo ser con dotación de personalidad se ve atraído hacia el origen y modelo de la personalidad, el Padre Universal. Ellos son atraídos siempre hacia su presencia en el paraíso por esa afinidad del ser, afinidad entre las personalidades, capacidad de reconocimiento de unas con otras, que constituye el vasto y universal círculo familiar y el círculo fraterno del Dios eterno. En un curso de amor lo explica Jesús muy bien, porque dice, imaginaos que que hay un gran círculo en el que todos tus hermanos están cogidos de la mano, todos, y en la parte de arriba del círculo, dice Jesús, estoy yo, tomando la mano a unos y a otros. Y entonces ese gran círculo es precisamente este circuito de la personalidad de la que habla aquí el libro de Urantia. Ellos son atraídos, todos los seres dotados de personalidad, siempre hacia su presencia del Padre Universal en el paraíso, por esa afinidad del ser que constituye el vasto y universal círculo familiar y círculo fraterno del Dios eterno. Si es que al fin y al cabo todos somos Dios filiación, todos los personajes somos Dios filiación, entonces al que se le dota de personalidad, que es un medio para vivir estas experiencias, pues ese, bueno, pues se ve atraído, círculo familiar y círculo fraterno del Dios eterno, claro. Existe un parentesco de espontaneidad divina en toda personalidad. Todo ser dotado de personalidad finalmente tiene el anhelo. Se ve en la historia de Urantia. El anhelo de adoración, de lo trascendente y lo invisible de las religiones evolutivas. Muy burdo al principio, pero anhelo de adoración, anhelo de trascendencia. Esa es la adoración de personalidad. A partir de que las razas protohumanas, lo cuenta muy bien el libro de Urantia, y habla además de la primera raza protohumana que recibe personalidad, Andón y Fonta. A partir de que se recibe personalidad en la primera raza protohumana, surge el anhelo de adoración. Y es esto. Existe un parentesco de espontaneidad divina en toda personalidad. El circuito de personalidad del universo de los universos está centrado en la persona del Padre Universal. Y el Padre Paradisíaco es personalmente consciente de todas las personalidades, de todos los niveles de existencia autoconsciente y se mantiene en contacto personal con ellas a través del ajustador del pensamiento. Lo dice a continuación. Y esta conciencia de personalidad de toda la creación existe independientemente de la misión de los ajustadores del pensamiento. El ajustador del pensamiento es un medio. La dotación de personalidad es distinta. La dotación de personalidad te incluye en el circuito de personalidad, te permite identificar a otros seres personales, focaliza y centra ese anhelo que tienes de adoración, de tendencia hacia el Padre por estar en el circuito fraternal de la personalidad,
Y es independiente de los ajustadores del pensamiento. Es independiente del ser en ti, del Cristo en ti. Es una herramienta que se concede en todos los niveles de evolución, desde la nada hasta el todo, para que en todos los niveles haya una capacidad interna de reconocimiento, de filiación. Tal como toda la gravedad está puesta en circuito, la físico-material, en la isla del paraíso, y toda mente está puesta en circuito en el actor conjunto, el espíritu infinito, y todo espíritu en el Hijo Eterno, fijaos, hay 4 circuitos de gravedad. Circuito de gravedad de personalidad centrado en el Padre Universal. El circuito de gravedad de la mente centrado en el espíritu infinito, el actor conjunto. El circuito de gravedad espiritual centrado en el Hijo Eterno. Y el circuito de gravedad física, energética habría que decir, con más propiedad, centrada en el paraíso bajo. En la isla del paraíso, en la parte baja. Y este circuito de los 4, el de la personalidad centrado en el Padre Universal, transmite infaliblemente la adoración de todas las personalidades a la personalidad original y eterna. ¿Cuándo se sabe que una raza protohumana en cualquier planeta habitado ha recibido el don de la personalidad? Cuando comienza su anhelo trascendente. Porque te incluye la dotación de personalidad en un circuito que transmite infaliblemente la adoración de todas las criaturas incluidas en él a la personalidad original y eterna, la gravedad de personalidad. Respecto de aquellas personalidades que no son habitadas por un ajustador, que hay muchas. Y yo voy a hacer aquí una pequeña especulación muy rápida. El hecho de estar habitado por un ajustador del pensamiento, un fragmento divino procedente del Padre Universal, tiene una significación. Porque hay personalidades que no son habitadas por un ajustador y otras sí. Y eso tiene una significación. Y tiene algo que ver con esto que nos dicen los reveladores modernos. Y esto lo digo por intuición. No, intuyo yo que tiene algo que ver con esto que nos dicen algunos reveladores de textos modernos sobre que sois especiales. No lo sabéis todavía. No especiales en el sentido del especialismo de un curso de milagros. No. Sois dentro de los personajes que hay aquí en esta surrealidad, sois personajes especiales. No me sale otra forma mejor de decirlo. Sois especiales. Bueno, pues esto tiene algo que ver con los que tienen ajustador y los que no lo tienen, con los que tienen al ser, con los que no lo tienen. Diría Ramta, sois filiación no resultante de fragmentación por niveles como personaje. Sois personajes no resultantes de la fragmentación por niveles, sino directos. Sois personajes directos del ámbito Dios-filiación. Eso te deja absolutamente perplejo, porque Ramta no te dice nada más. Y dices, bueno, pues ya está. Entonces, a partir de ahí especulo. Bueno, pues mi especulación es que algo tiene que ver el estar dotado de ajustador del pensamiento, de ese fragmento directo del Padre. Hay otros ajustadores del Hijo y del Espíritu. Bueno, no tiene mucha diferencia, pero el estar dotado de ajustador del pensamiento tiene algo que ver con ese carácter especial que dicen los textos modernos, los reveladores modernos, que
tenemos pues en concreto los humanos Durantia. ¿Y por qué dicen eso? Pues vete tú a saber, ya lo sabremos, ya lo sabremos. Respecto de aquellas personalidades que no son habitadas por un ajustador, también el Padre Universal les ha concedido la libertad de elección. Libre albedrío funciona en todos los planos. Y tales personas están asimismo incluidas en el gran circuito del amor divino, el circuito de personalidad del Padre Universal. Por eso les llama personas. Si no, no les llamaría personas. Si no estás incluido en el circuito de la personalidad, no eres una persona. Nosotros tenemos asimilado que las personas solo son personas físicas. Pues no, señor. Persona es todo aquel ser, sistema viviente de energía, con combinación asociada de mente, materia y espíritu, dotado de personalidad. Eso es una persona. Pues bien, dice que hay personas que no tienen el ajustador del pensamiento, ese fragmento divino prepersonal del Padre, del conjunto Dios filiación, del ser real en ti, el Cristo en ti. Las hay que no. Dios concede elección soberana a todas las personalidades auténticas. Esos no tienen el fragmento ajustado del pensamiento, pero están en el circuito de la personalidad. Tiene voluntad soberana, tiene libre albedrío. Es una personalidad auténtica, porque Dios se lo ha otorgado. No tiene el fragmento divino. Bueno, pues eso de alguna forma nos diferencia a los que lo tenemos, según el libro de Durantia. Ya iremos viendo por qué. Si es que alcanzamos a atisbarlo. No se puede forzar a ninguna criatura personal a emprender la aventura eterna. Libre albedrío. ¿Lo eliges o no? Y no pasa nada porque el gran árbol pierda hojitas. No pasa nada, salen otras. Si es que no, la realidad es el tronco ahí. Es así decirlo. El tronco es el que pervive, inmutable, durante 100, 200, 500 años. Las hojitas, cada año, unas caen y, en fin, y otras no. Hay veces que caen todas, ¿eh? Hay reseteos, reseteos completos. Hay veces que caen todas. Dios concede elección soberana a todas las personalidades auténticas. No se puede forzar a ninguna criatura personal a emprender la aventura eterna. Repetimos, las puertas de la eternidad se abren tan solo en respuesta a la libre elección de los hijos dotados de libre albedrío del Dios de libre albedrío, es decir, de los hijos dotados de personalidad. Base para la manifestación del libre albedrío, independientemente de que se tenga ajustador del pensamiento o no, que es un caso particular. Y he aquí, dice el consejero divino, revelador de este documento, y he aquí, pues, mis esfuerzos para presentar la relación del Dios viviente con los hijos del tiempo. Por eso este documento 5 se llama La relación de Dios con el individuo, que acaba aquí. Y he aquí, pues, mis esfuerzos para presentar la relación del Dios viviente con los hijos del tiempo. Una vez que esté todo dicho y hecho, no puedo hacer nada más beneficioso que reiterar que Dios es vuestro Padre en el universo, un ser personal, al que le puedes llamar papá, que es personal, y que todos vosotros sois sus hijos planetarios. Las hojas, no el árbol, aunque todas las hojas son el árbol. Cada hoja es el árbol, porque aquí, en realidad, cada parte es la totalidad también. Es decir, cada criatura fragmentaria del soñador es el soñador. Pero estos son misterios que no podemos ahora mismo comprender. Dice al finalizar el documento, este es el quinto y último documento de la serie en que un consejero divino de Ubersa presenta la descripción del Padre Universal. ¿Por qué? Porque empezamos con el documento 6 que nos habla del Hijo Eterno,
ese gran desconocido junto con el Espíritu Infinito de todos nosotros. Siempre hemos pensado que la Trinidad era Dios, Jesús y una paloma. Bien, pues vamos a descubrir quién es el Hijo Eterno, un ser personal, y quién es el Espíritu Infinito en los siguientes documentos de esta primera parte, el universo central y los superuniversos. Sin más, prospector.